he estado mirando y se nos vienen cambios dentro de, por lo menos, al menos dentro del bestiario, como se diga, de Yves Saint Laurent. Estas fragancias las ejecuta L'Oréal. Ya estuve contando que L'Oréal le pagó al grupo Kering una soberana millonada por quedarse con la licencia en propiedad de todas las fragancias de Yves Saint Laurent y ellos encargarse absolutamente de todo sin reportar ningún tipo de beneficio de la firma con respecto a lo que es la perfumería, porque eso lo pagaron ellos a tocateja por tiempo indefinido. Bueno, eso es la letra grande, faltaría ver la letra pequeña, que no la ha visto nadie. El caso es que van a volver a editar o reeditan, para empezar, ahora mismo la Baby Cat. Baby Cat, que nos llega con una denominación nueva, novísima, y es que las van a cambiar todas. Y es que, a ver, realmente, es que me lo estoy poniendo aquí, pero es que las van a cambiar todas. Es que se las están zumbando absolutamente todas. Vale. Esta Baby Cat se va a llamar Rauh Bourbon. Baby Cat edición 2025. Pero realmente son todas. Ahora bien, pasa una cosa. He estado haciendo investigación, labores de investigación. Y se da el caso de que van a cambiar toda la línea por completo. O al menos esas son las oídas. Hay gente ya que tiene fotografía. Pues no la puedo sacar porque estoy aquí con el OBS y evidentemente no la puedo sacar, pero hay fotografías en plan super cutre, con la botella en la mano, con la caja en la mano, con la nueva edición del el Baby Cat. Pero se vienen absolutamente todas cambiadas. El caso es que yo aquí no sé si es que se ha producido el hecho de que al menos Kering ha recuperado la línea, la gama alta de Yves Saint Laurent y se la ha llevado para Creed, porque es allí donde se están haciendo, en principio se hacen los perfumes de Kering Beauté, y estoy ahí que no sé muy bien cómo puede ir el tema. Entiendo que lo siguen fabricando L'Oréal y que le han metido aquí un cambio del que te mueres a la línea del bestiario, pero la cosa pinta no muy bien. Entonces, al parecer, Rauh Bourbon parece ser una versión rebautizada del Baby Cat. Baby Cat que se creó en el año 2022. Pero es que se vienen un montón de lanzamientos dentro de lo que es la línea del bestiario, de la colección, de la línea alta de Yves Saint Laurent. Así que podemos entender de que, para empezar, están cambiando todos los nombres de la línea. Se están marcando, como el que dice, un Paco Rabanne, están cambiando los nombres, pero las fórmulas en principio no creo que las cambien. No creo que las cambien porque además un Baby Cat debe de oler siempre a Baby Cat, o por lo menos me gustaría a mí que así fuera o fuese, y el resto, pues por lo menos, pues también siguieran oliendo igual. Así que tenemos también que van a sacar ahora mismo de momento otro nuevo nombre, que es la Muse Inspiring Ink, que volvemos de nuevo a tener aquí otro cambio de nombre. Y bueno, la verdad que esto puede despistar bastante al personal. Lo que pasa que, bueno, si lees Baby Cat, lo que pasa que te ves un subnombre o algo así diferente y dices, esto es una reformulación. Pero al parecer, lo que pasa es que Yves Saint Laurent, L'Oréal, lo ha cambiado absolutamente todo. Esto es ahora mismo suposiciones y conjeturas con respecto a qué ha pasado realmente con esta línea, con esta gama, porque igual sí que la han podido recuperar por la parte de Kering, que no creo, pero ahí está la probabilidad de que esto haya podido pasar.
Y por el otro, que realmente L'Oréal haya estado hasta la seta y hayan dicho, venga, voy a coger y voy a cambiar los nombres absolutamente de todo porque a mí me da la gana, porque los hace... bueno, lo que pasa que aquí es que es un cambio de nombres. Es que lo hiriente es que se han puesto a cambiar los nombres en las etiquetas. Que sí que tienes realmente el rollo de que sabes el perfume que es porque lees el nombre del perfume, que cuando fue creado siempre tenía ese mismo nombre, pero ya te ves otro subnombre acompañando a ese perfume y te puede despistar un montón, cuando luego a lo mejor es la misma formulación. Entonces ahí estamos. Así que de momento se viene esto y la primera que va a sufrir todo este follón es Baby Cat. Así que ir tomando nota, si os gusta gastaros el pastizal que cuestan estas fragancias, porque esto cuesta un pastizal, y ya pues vais sopesando si compráis o no compráis o lo que hacemos. De todas formas, yo soy más pro ponerme a investigar primero, de ver qué es lo que ha pasado ahí. De momento Kering no ha publicado absolutamente nada en su propia página web, que lo estoy mirando, nada de nada al respecto. Sí que me he metido a mirar las firmas que configuran Kering Beauté y de momento no aparece ISL. Cuando aparezca ISL, pues entonces nos echaremos las manos a la cabeza y diremos, oh, ¿qué ha pasado aquí? Que han roto el contrato con L'Oréal. Pero eso no va a pasar porque bueno, yo entiendo que el François no va a cambiar el tema, el marido de Salma Hayek no va a cambiarlo y va a seguir con ellos todavía, y porque además es que va a suponer, si quieres recuperar el nombre, van a tener que llegar a acuerdos muy importantes y sobre todo pagar. Y no sé yo hasta qué punto, después de saber que evidentemente Kering depende única y exclusivamente, como aquel que dice, de las ventas de Gucci, y Gucci está todavía manga por hombro, pues la cosa puede pintar bastante fea. Bueno, vamos a ver qué tal se da y en qué queda todo este fandango que he montado ahora mismo con la línea alta de las ISL. Que yo creo en todo caso que es que L'Oréal se ha cansado de tener los mismos nombres y habrán dicho, venga, vamos a renovar esto, pero las botellas, la veis, son iguales, ¿eh? Las botellas creo que son, sí, las botellas son iguales, las botellas alargadas, rectangulares. Yo creo recordar, lo que he estado viendo también aquí, las tengo aquí delante, y las botellas son iguales. El mismo tapón, sí, son iguales, las etiquetas no. Las etiquetas y el nombre que reza abajo no es lo mismo. A ver, hay algunas que estoy viendo el subnombre. Hay una que se llama... A ver, es que yo no conozco tampoco toda la línea completa, pero a ver, en lo que veo en la fotografía que tengo delante, hay una que se llama Gold Supreme Bouquet. Hay otra que se llama Palm Sweet y abajo pone Vibrant Magnolia. Luego hay otra que se llama Blues y abajo pone, es la letra muy pequeña, si me equivoco en lo que estoy diciendo, pido disculpas, pero es que la letra es pequeña en lo que estoy viendo. Se llama Impertinent Rose, o sea, rosa impertinente. Muse Inspiring Ink, que es la que os he dicho, que esa es la que aparece. Tuxedo, ya no se va a llamar solo Tuxedo, ahora Tuxedo se va a llamar Tuxedo Sarpachuli. Y después vamos a tener Velours, que se va a llamar Flamboyant Rose. Flamboyant creo que pone ahí, no estoy muy seguro. Flamboyant, sí, Flamboyant. Así que cuidado porque, por ejemplo, Baby Cat ya cambia de nombre Baby Cat y también, pero porque tiene un subnombre. Y Tuxedo es Sarp Pachuli. Así que creo que L'Oréal, sobre todo, son los que se han cansado de tener los nombrecitos solos pelados y pues ahí que nos va cambiando nombres. No creo que Kering haya recuperado la firma ni de coña, porque me parece que tuvieron que pagar, no sé si fueron 1.000 millones o algo así, una salvajada. O sea, no me acuerdo. Yo sé que eran muchos millones y muchos ceros y una salvajada. Lo dije en las noticias de no sé qué directo, pero lo dije. Una porrada de millones para quedarse con la licencia en propiedad por tiempo indefinido. Recuperar eso por parte de Kering es otro desembolso billonario. O sea... No. No. Yo entiendo que no, Entiendo que no, me parece una absoluta pasada. Pero bueno, cosas más raras se han visto. Bueno,
Pues ahora pasamos al siguiente contenido. Os recuerdo una cosita muy importante. Darle al like. Darle a los likes. Que dar al like es gratis. Las suscripciones son gratis. La activación de campanita es gratis. Hombre, y ya pues si queréis haceros miembros del canal o Patreon, pues perfectísimo de la muerte. Y si compráis también La alquimia del perfume, que es mi libro, os profesaré amor infinito. Que lo sepáis. Auf Wiedersehen.